En el verano de 1864, una de las mujeres más ricas de Inglaterra decidió hacer un viaje. La baronesa Angela Burdett Coates pertenecía a una de las familias banqueras más antiguas del mundo. Ella era una filántropa a la que Charles Dickens dedicó una de sus novelas, una socialite de Londres cuyo círculo incluía a la familia real. Sin darse cuenta, estaba por presentarle al mundo la arqueología de la Biblia. Cuando la baronesa salió de peregrinaje a Tierra Santa, quedó impresionada por las enfermedades y falta de agua potable en Jerusalén. Así que donó 500 libras para inspeccionar la ciudad en busca de agua limpia. El Fondo de Ayuda para el Agua se convirtió en una causa popular del pueblo británico. Sus patrocinadores expandieron la búsqueda para estudiar la arqueología de la Tierra Santa, y así nació el Fondo de Exploración de Palestina. La fiebre por la Tierra Santa se extendió por Gran Bretaña, y la baronesa convenció a su amiga Vicky para patrocinar la nueva organización. Vicky era la mismísima Reina Victoria, y en 1867 la reina envió un equipo a Jerusalén a hacer excavaciones en la iglesia del Santo Sepulcro y en el Monte del Templo. A la cabeza del equipo se encontraba un ingeniero del ejército de nombre Charles Warren, que después se convertiría en el famoso comisionado de la policía de Londres que lideró la búsqueda del famoso asesino en serie, Jack el Destripador. Warren se quedó en Palestina por 3 años, y sus extraordinarios descubrimientos fueron noticia en todo el mundo. Después de estar enterrada por casi 1800 años, la Jerusalén de la Biblia estaba por ser redescubierta. Charles Warren descubrió la ciudad de David o la antigua Jerusalén en 1867. Fue exactamente 100 años antes de su reunificación en 1967. Hasta hace 150 años nadie la había visto, nadie sabía dónde estaba, hasta que Charles Warren hizo el primer redescubrimiento. De pronto, lo que Isaías profetizó, Idnari Neafarkumi, sacúdete el polvo y levántate, toma tu lugar legítimo, oh Jerusalén. Esto estaba sucediendo. La primera vez que leemos sobre Jerusalén es en el Génesis, cuando Abraham se reúne con Melquisedec aquí en el Valle de Cedrón. Y Melquisedec es el rey de Salem, o como decimos en hebreo, Shalem. Y se reúnen aquí, comparten pan y beben vino. Y también es la primera vez que leemos que un diezmo es dado por Abraham en Jerusalén. Abraham, el hombre en quien todas las naciones serían bendecidas. En Jerusalén queda muy poco de la época de los patriarcas. Pero a menos de 35 kilómetros, en Cisjordania, en la ciudad de Hebrón, los restos de la Edad de Bronce muestran destellos de la ciudad donde Abraham colocó sus tiendas. Cerca está la tumba de los patriarcas, el lugar de la bíblica Macpela. Aún en el año 1000 antes de nuestra era, esta ubicación era reconocida como el lugar donde Abraham compró una cueva para enterrar a su esposa Sara. Se dice que el monumento construido por el rey Herodes contiene las tumbas de los patriarcas y sus esposas. Aunque Abraham es el padre de la nación de Israel, la arqueología de la Biblia en realidad empieza cerca de 800 años después, con uno de sus descendientes, el rey más famoso de Israel. La Biblia registra la historia de David con muchos detalles, desde su infancia como pastor en Belén hasta su muerte en el Palacio Real de Jerusalén. Pero por siglos, la Biblia fue la única evidencia de que David existió. Para un grupo de historiadores así llamados minimalistas, el registro bíblico no era suficiente. Un profesor de la Biblia hasta comparó a David con el mítico rey Arturo. Dijeron, bueno, la tradición bíblica ha sido escrita solo en el periodo helenístico, todo es una leyenda y no hubo David, ni Salomón, ni reino de Judá, ni templo en Jerusalén, etcétera, etcétera. Dijeron que la Biblia es mitología, que nada es verdad. Pero luego apareció la estela de Teldán.
32 kilómetros al este del Mar Muerto, una tableta de piedra o estela fue descubierta en 1868. La inscripción de la piedra data del año 840 antes de nuestra era. Menos de 200 años después del reinado de David, fue escrita por un rey moabita de nombre Mesha, un enemigo de Israel, y contiene la primera referencia a la casa de David fuera de la Biblia. En la piedra, Mesha habla sobre el impuesto que debía pagar y su rebelión más tarde en contra de la casa de David, una historia registrada en Segunda de Reyes, capítulo 3. La misma frase, la casa de David, surgió en otra piedra más de un siglo después, esta vez en el norte de Israel, en las ruinas de una ciudad conocida como Tel Dan. A la sombra del monte Hermón sale el río Dan, y hay una ciudad antigua ahí, con arcos de adobe de casi 4000 años de antigüedad de la época de Abraham, y con los restos del tiempo de los reyes de Judá, incluyendo un lugar alto, donde se adoraba a los ídolos. Ese es un evento mencionado en la Biblia. En 1993, los arqueólogos israelíes encontraron una inscripción cerca de los restos de las puertas de la ciudad. Fue escrita en el siglo IX antes de nuestra era. Se cree que la estela de Tel Dan es la mención no bíblica más antigua acerca de David. El rey que escribió eso es Hazael, y de hecho les presume a sus amigos que es el sucesor de Joram, el sucesor de la casa de David. Para que pueda ser sucesor del rey judío de la casa de David, debe haber una pelea con la casa de David. Conocemos a Joram porque Joram de hecho existe en la casa de David a partir del siglo IX antes de nuestra era. Esta estela es asombrosa porque data de unos 80 años después de la muerte del rey David. Así que ya hay una dinastía que podemos encontrar en Israel. La importancia de eso es que fue reconocido por otro rey que de hecho habla sobre pelear con él. Este fue un evento tan traumático que quedó registrado en la estela y también en la Biblia. La estela de Tel Dan fue impresionante y de hecho demostró por primera vez la existencia del rey David, lo cual en ese entonces era un desafío. Ya no pueden decir que el rey David es una figura mitológica. En este momento, el paradigma mitológico se colapsó. Unos años después vino el paradigma de la baja cronología. Estas personas dijeron, bueno, hubo un David, pero solo era un jeque beduino que vivía en una tienda. Y en este periodo no había ciudades fortificadas, ni administración, ni escritura, ni autoridad central. Pero luego vinieron las excavaciones de Khirbet y Jaffa. Una de las más grandes victorias de David ocurrió aquí, en el valle de Ela, donde el joven pastor mató al gigante Goliat. Muy por encima del valle hay una fortaleza de miles de años de edad. Para los beduinos locales, este lugar es conocido como Khirbet Daud, o las ruinas de David. Es la única ciudad de la Edad de Hierro en Israel perfectamente conservada y casi congelada en el tiempo. Para nosotros como arqueólogos es uno de los lugares más ricos de Israel. Es como la Pompeya bíblica. El nombre hebreo del lugar es Khirbet Jaffa, la fortaleza de Ela. El arqueólogo Joseph Garfinkel descubrió la ciudad en 2007. Recuperó algunas semillas de olivo quemadas del lugar y las envió a la Universidad de Oxford para datarlas con carbono. Eso causó una revolución, porque los resultados decían que la ciudad tenía 3000 años de edad. Era una ciudad fortificada en Judá, de la época del rey David. Nada así había sido encontrado antes. Y demuestra que a principios del siglo X, en la época del rey David, tenían una ciudad fortificada, tenían una administración y tenían escritura. Tenemos un palacio ahí, así que hay una autoridad central. Todas las afirmaciones sobre baja cronología, que dicen que estas cosas se desarrollaron en Judá 300 años después, acabaron por ser desmentidas. En tiempos de David, el valle de Ela era una zona neutral entre los israelitas y los filisteos. En Jaffa, la cual estaba justo en la línea de batalla, los excavadores descubrieron un cargamento grande de armas. Esto nos arroja algo de luz sobre la historia de David y Goliat. Estamos en la misma ubicación y en el mismo tiempo,
y la ciudad está muy fortificada. Tenemos muchas armas y herramientas agrícolas. Así que esta era en verdad un área de conflicto entre dos bandos políticos. En la Biblia, esta fortaleza tiene un nombre diferente: Sha'araim, la ciudad de dos puertas. En 1 de Samuel 17, Sha'araim es el lugar donde los filisteos huyeron después de que David mató a Goliat. Solo 10 días después del descubrimiento de Keyafa, los críticos argumentaron que era una ciudad filistea y no judía. Así que Garfinkel decidió trabajar para demostrarle su error. Hay un gran debate sobre Khirbet Keyafa, si era un lugar israelita o de Judea o filisteo. La gente empezó a decir, bien, Khirbet Keyafa no es una ciudad de Judea, es filistea, es cananea, fue construida por el rey Saúl, pero no le pertenece a Judá. ¿Pero qué hay en la ciudad que sea cananeo? Nada es cananeo. Su primer argumento es el diseño de la ciudad. La planeación urbana. Tenemos una muralla de ciudad con casamatas y casas. Las casas y la muralla de la ciudad están combinadas. ¿Dónde más se tiene ese tipo de planeación urbana? Hay 5 lugares así en Tel Esnasbe, en el norte de Judá, Bet Shemesh, Khirbet Keyafa, Tel Bit Mishim y Beershiva. Los 5 lugares están en Judá, no en el reino de Israel, no en Filistea y no en lugares cananeos. Pero si lo comparas con lugares en Judá como Arad, Beershiva y otros lugares, es exactamente lo mismo. Así que este lugar es de Judea. Su segundo argumento son los huesos de animales hallados en la ciudad, todos estrictamente kosher. Y la gran pregunta es, ¿quién construyó la ciudad y cuál fue la población? Tenemos ovejas, cabras, ganado, pero no hay cerdos ni perros. En el lado filisteo consumían cerdos y también perros. Así que si alguien dijo que Khirbet Keyafa es un lugar filisteo, los hallazgos simplemente lo contradicen. Punto 3. Este trozo de alfarería u óstraco es el ejemplo más antiguo de la escritura hebrea jamás descubierto. En él están escritos los mandamientos para adorar al Señor y para ayudar a las viudas, huérfanos y esclavos. Empezaba con la palabra al-ta'az, que significa no hacer. Ta'az es hacer, solo en hebreo, no lo es en cananeo y no lo es en fenicio. Está escrito en tinta sobre alfarería, tiene 5 líneas, y lo que está escrito ahí no es muy claro, pero es interesante que tiene 2 palabras, juez y rey, en el mismo óstraco, en la misma inscripción. Y piensen en la época de David, es justo la transición de los jueces a los reyes. Tienes el periodo de los jueces, tienes al último juez que es Samuel, y luego tienes a los primeros reyes. Así en el mismo óstraco tienes la transición de juez a rey, de cierto modo. Es un muy buen descubrimiento. La ausencia de ídolos también apunta a una ciudad judía. Es muy famoso que haya figuras femeninas dentro de lo cananeo, dentro de lo filisteo y también dentro del reino del norte de Israel. Cuando miras Khirbet Keyafa, no se encontró una sola figura como esta. Las personas aquí obedecieron el tabú bíblico en cuanto a las imágenes talladas. No había ídolos, pero sí había templos religiosos. Estos modelos preceden al templo de Salomón por unos 40 años, y aún así concuerdan con la descripción que da la Biblia del templo, hasta las ventanas de triple marco descritas en Primera de Reyes capítulo 7. Estos son la primera evidencia física de adoración judía en los tiempos del rey David. Descubrimos un modelo de piedra, que es de 35 centímetros de alto, hecho de piedra, que muestra un edificio. Cuando lees las tradiciones bíblicas, estas describen el palacio de Salomón y el templo de Salomón. Ves el mismo tipo de arquitectura reflejado en el modelo de Keyafa. Tienes un modelo de construcción de Keyafa, tienes el texto bíblico que describe el palacio de Salomón y el templo de Salomón, y todos encajan. ¿Por qué es tan asombroso? El modelo del templo salió de la tierra, salió de Khirbet Keyafa, a un día de camino de Jerusalén, y es del siglo X. Esta es la misma ubicación y la misma fecha que el palacio y el templo de Salomón, y encajan. La descripción y el modelo encajan muy bien. No soy una persona religiosa. A veces las personas me preguntan, ¿cómo afecta la excavación a mis creencias? Este no es el caso, soy ateo, si así lo quieren. Tal vez por eso Dios me bendijo con todos estos grandes descubrimientos. A unos 40 kilómetros al este del Valle de Ela, otra arqueóloga le ponía mucha atención a Keyafa. Ella pasó años desenterrando una parte diferente de la vida de David.
su palacio real en Jerusalén. Hace 3000 años, toda la ciudad de Jerusalén cabía en esta colina de 5 hectáreas, en la ladera sur del monte Moriah. Hoy este trozo de tierra, conocido como la Ciudad de David, es uno de los lugares turísticos más populares de Jerusalén, con 500,000 de visitantes al año. Pero es más que una atracción turística. También es una excavación arqueológica activa que empezó hace más de 150 años. Charles Warren descubrió la ciudad de David, o la antigua Jerusalén, en 1867. Fue exactamente 100 años antes de su reunificación en 1967. Él quería llegar al monte del templo, todos querían llegar al monte del templo, lo único que conocían era la ciudad vieja y el monte del templo. Pero eso fue durante el Imperio Otomano, y en esa época, cuando Charles Warren llegó al monte del templo, los otomanos le dijeron: no entrarás ahí de ninguna manera. Ahora Charles Warren tenía un pequeño dilema. Podía volver con la reina Victoria, regresar hasta Inglaterra y decir: miren, vine hasta Jerusalén, llegué hasta el monte del templo, pero no funcionó, lo lamento. Pero imaginó que eso no saldría muy bien. Así que dijo: si no podemos excavar en el monte del templo, déjenme excavar cerca del monte del templo. Warren estaba decidido a cumplir su doble misión: encontrar agua limpia para la ciudad y descubrir la arqueología de la Biblia. Las autoridades islámicas habían prohibido cualquier excavación a menos de 12 metros del monte del templo. Así que Warren midió 12,5 metros y empezó a excavar. Luego hizo un túnel subterráneo hacia el monte del templo, por lo que los árabes lo apodaron el Topo. Hizo muchos descubrimientos importantes, incluyendo los cimientos del monte del templo y las inmensas piedras que los romanos habían lanzado desde arriba del templo 1800 años antes. Pero tal vez la mayor contribución de Warren fue la sugerencia de que la ciudad capital de David estaba fuera de los muros medievales de Jerusalén, alrededor de la principal fuente de agua de la ciudad, el manantial de Gijón. Él fue desviado, pero así es a veces en la vida. Sabemos que Dios quiere algo de nosotros, sabemos la dirección general, a veces sabemos exactamente lo que buscamos. Y en el momento en que ya lo alcanzaste, de pronto, Dios cambia la dirección. Si Charles Warren no hubiera cambiado de dirección, no hubiera redescubierto la verdadera antigua Jerusalén de la Biblia. En octubre de 1867, Warren entró al manantial de Gijón y descubrió una abertura vertical que conectaba el manantial a la ciudad de la cima de la colina. Ahora se le conoce como el Pozo de Warren. Excavaciones posteriores en 1997 descubrieron una gran fortaleza que cuidaba el manantial. Y al lado de ella hay un lugar que se cree que es el lugar donde el profeta Natán ungió al rey Salomón. David le dijo a Betsabé: corre, toma Shlomo, toma Salomón, ve al manantial de Gijón y úngelo ahí. Cuando vienes a visitar la ciudad de David, ves el lugar real donde ocurrió ese ungimiento y donde todos los reyes de Israel fueron ungidos. Yo diría que es uno de los lugares donde la historia concuerda bien con la geografía. Porque, si lo recuerdan, la Biblia dice al Gijón, que es una expresión poco común en hebreo, porque las personas no se paran sobre el agua, se paran al lado del agua, cerca del agua o a la orilla del agua. No te paras sobre el agua. Sobre el agua significa que solo hay un lugar donde puedes pararte y mirar el manantial de Gijón y escuchar el zumbido del agua debajo de ti. Así que hay un lugar donde el profeta puede decir: ungí al rey Salomón sobre el Gijón, al Gijón. Y esto es algo muy significativo. Tenemos, diría yo, muchas razones para creer que este es el lugar donde la mula llevó al joven Salomón hasta abajo. Warren estaba intrigado por la ubicación del manantial, al sur de la ciudad, afuera de sus muros. ¿Cómo podría ser que está afuera la principal fuente de agua y todos vivían arriba en la ciudad vieja? Tal vez la ciudad bíblica original de Jerusalén no estaba dentro de los muros de la ciudad vieja, sino afuera de los muros de la ciudad vieja.
¿por qué se extiende este viejo muro más allá de los límites de la ciudad vieja? Y así fue como se dio cuenta de que posiblemente millones de personas pueden estar equivocadas. Por los siguientes 150 años, la ciudad de David se convertiría en el lugar más excavado de Israel y uno de los lugares más excavados del mundo. La primera vez que escuchamos el nombre completo, Jerusalén, es cuando David entra en escena y toma la ciudad de Jebús, de los jebuseos, la conquista y la llama no Jerusalén, sino la ciudad de David. Pero cuando habla de ella en la Biblia, la llama Jerusalén. Jebús en ese entonces aún no había sido tomada por la fuerza. De hecho, eso fue muy bien planeado. Era una gran fortaleza, la fortaleza de Sión, que ha sido extensamente excavada por los últimos 17 años. Y se sabe ahora que es el ejemplo cananeo mejor conservado de una fortaleza. Tiene un enorme manantial con mucha fuerza por debajo. Segunda de Samuel 5 cuenta la historia de los jebuseos burlándose de David desde el interior de los muros de la ciudad. David no podía atravesar el muro, así que encontró otra manera de penetrar la ciudad. ¿Cómo podría él atacar una ciudad tan fortificada? La única manera es por la fuerza, y los Sinor te pueden dar una idea de cómo penetrar y sorprenderlos desde adentro. Sinor, ahora, para quienes hablamos hebreo, es una tubería, un ducto para mover agua de un lado a otro. Sabemos que David, de hecho, usó los Sinor para penetrar la ciudad. Esto tiene mucho sentido porque si miramos los Sinor, que ahora conocemos bien como el túnel cananeo, este es el único túnel que existía en la época de David que viene desde los campos, desde un punto detrás de mí, que no podía ser visto por los guardias de la torre. Ese es el único punto por el cual podrían penetrar al sistema subterráneo, que de hecho los llevaría hasta la ciudad. No existía ningún otro túnel en la época del rey David. Pero uno de los mayores descubrimientos en la ciudad de David sería hecho por la arqueóloga israelí Eliat Mazar. La arqueóloga Mazar, reconocida mundialmente, cuyo padre y abuelo arqueólogos también fueron reconocidos mundialmente, vino y nos dijo el lugar donde está el centro de visitas ahora. Creo que debajo de eso es donde encontrarán el palacio del rey David. Ella dijo, ¿dónde encontrarían el palacio si tuvieran una ciudad en la colina? Lo más probable es que esté hasta arriba. Ahora estamos en la cima de la antigua Jerusalén. Es aquí donde encontrarán el palacio. Para Eliat Mazar, excavar a través del pasado de Jerusalén es un asunto familiar. En 1948, su abuelo, Benjamín Mazar, fue el primer arqueólogo con licencia para excavar en el nuevo Estado de Israel. Cuando la vieja ciudad de Jerusalén quedó bajo control israelí en 1967, empezó a excavar en el área alrededor del monte del templo, y su nieta Eliat trabajaba a su lado. Yo tenía 10 años y este fue un lugar donde estaban mi abuelo y mi madre, que era la secretaria de la expedición. Así que era como un lugar familiar donde vienes a trabajar con tus padres y abuelos a su trabajo. Era difícil, hacía calor, pero teníamos mucho entusiasmo. Al igual que su abuelo, Mazar descubría la Jerusalén de la Biblia capa por capa. En el 2005, empezó a excavar en la ciudad de David, con una meta en mente: encontrar su palacio. La búsqueda del palacio del rey David, claro, empieza en la Biblia. Bueno, de otra manera, no sabríamos del rey David, supongo. Y no sabríamos que el rey David construyó un nuevo palacio para sí mismo. Él no fue el primer rey de Jerusalén, así que tal vez podría haber usado un palacio antiguo que estuviera ahí antes de haber capturado Jerusalén. ¿Por qué construir un nuevo palacio? Y eso hizo. Sabemos por la Biblia que el rey fenicio, Hiram, rey de Tiro, construyó un palacio para él. Y sabemos que los fenicios eran grandes constructores. Y la doctora Mazar tenía otro, llamémosle as bajo la manga, por lo que estaba segura de que encontraríamos algo especial.
debajo de donde estaba el centro de visitantes. 50 años antes, una arqueóloga llamada Caitlin Cajon, una arqueóloga británica, había descubierto en el fondo de la colina donde estaba el centro de visitantes, un capitel fenicio de realeza. Y puede que no estuviera muy lejos de la ubicación original. Si dices, bueno, de acuerdo, el palacio del rey David, veamos dónde fue encontrado este capitel. Ahora solo tenemos que excavar ahí. Lo que tenemos es un capitel de una columna hecha de manera hermosa, en estilo fenicio, y pertenece al siglo X antes de nuestra era. Y lo que uno debe preguntarse es, ¿qué hace el capitel de una columna estilo fenicio en medio de una ciudad de Judea? La doctora Mazar, conociendo la Biblia, dijo, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, dice que el rey Hiram de Tiro envió cargamentos a David con troncos de cedro, carpinteros y canteros, y ellos construyeron un palacio para David. ¿Por qué tenemos un capitel fenicio real descubierto en la antigua Jerusalén? La doctora Mazar dijo que debió ser porque los fenicios, como dice la Biblia, fueron los que construyeron el palacio de David. Al poco tiempo, Mazar encontró lo que buscaba. En la excavación, descubrió muros que medían 1,80 a 2,40 metros de espesor. Es claro que había una estructura importante ahí. La pregunta es, ¿de qué periodo? ¿Quién vivía ahí? La doctora Mazar encontró alfarería en la base de los muros que data de hace 3000 años, el siglo X antes de nuestra era, de la época de David. Probablemente, según muchos arqueólogos, eso fue el centro del gobierno real de la dinastía davídica. Si excavas en la cima de la colina, lo que encuentras es del siglo X antes de nuestra era. Hablo de la época del rey David y Salomón. Esto fue tan impresionante y las piedras eran tan inmensas, y dije, puede que no sea el palacio del rey David, es mucho más grande de lo que imaginaba. Tal vez es la fortaleza de Sión. ¿Por qué no? Adentro, el equipo encontró más evidencia de la realeza. Un juego de utensilios de marfil tallado, demasiado costosos para una casa regular, pero perfectos para un palacio. Entonces dije, sí, encontramos la fortaleza de Sión. Es genial, está bien. Pero no hablábamos de la ciudadela porque la ciudadela debía ser más antigua. Bueno, esta es la ciudadela del pueblo jebuseo cananeo. Deberíamos hablar de alfarería del siglo XVIII antes de nuestra era. Entonces, ¿por qué tenemos algo del siglo XI antes de Cristo? Es demasiado tardío. Dije, bien, tenemos un parámetro fantástico para datar la estructura. Sea lo que sea, tenemos los finales del siglo XI, es decir, unos 1000 años antes de nuestra era. Esto es del rey David. ¿Qué puedo encontrar? Aunque la tumba del rey David se ha perdido en la historia, sí tenemos el ataúd del constructor de David, el rey fenicio Hiram, en la moderna Líbano. La inscripción del sarcófago dice a Hiram, rey de Biblos, la cual fue una gran ciudad fenicia. Y en la ciudad de David tenemos más evidencia del trabajo de Hiram. Tenemos evidencia de árboles de cedro, cedros quemados en el gran incendio en la época de Nabucodonosor. De nuevo, si Jerusalén contenía muebles hechos de árboles de cedro, esto te da una idea de lo que dice la Biblia, porque Hiram de Tiro, le envía árboles de cedro a Jerusalén 2 veces. Una vez en tiempos del rey David, 2 de Samuel 5, y la segunda vez en 2 de Samuel, cuando Salomón construye el templo. Los árboles de cedro son enviados de nuevo. Los árboles de cedro no crecen en Israel. Deben importarse desde el Líbano. Donde estamos ahora, esta es la antigua Jerusalén bíblica. Y lo asombroso es que aunque el lugar ha sido excavado los últimos 150 años, aún faltan por excavar 2/3 de la ciudad de David. Al otro lado de la ciudad de David, Mazar dirige otra excavación. A las afueras del monte del templo, encontró más y más ruinas reales, esta vez del hijo de David, Salomón. Durante gran parte de su vida, Mazar ha excavado un área conocida como Ofel, la colina sur entre la ciudad de David y el monte del templo. Mi abuelo, en sus excavaciones, siguió en el mismo lugar.
y reveló más de esta línea de fortificación y aún desde adentro de la línea de fortificación, estructuras y edificios donde encontró una capa de destrucción del periodo babilónico. Esto fue alfarería del lugar aplastada en el piso. Mazar quería seguir la labor sobre el trabajo de su abuelo y excavar más profundo. Mi abuelo, bueno, era genial. Le dio la oportunidad. Esto fue después de 10 años continuos de excavaciones. Y luego llegó alguien joven que dijo, sí, terminemos la excavación porque dejaste 10 centímetros intactos. Y él entonces, ya sabes, me acompañó hasta el final. El primer libro de los Reyes dice que Salomón contrató al rey Hiram para construir el templo, un proyecto que tomó 7 años. Después de eso, Hiram pasó otros 13 años construyendo el Palacio Real de Salomón. La Biblia describe ambos edificios con mucho detalle, pero no hay rastros de ellos que hayan sobrevivido. Ambos fueron quemados por los babilonios en el 587 a.C., y más de 500 años después, el rey Herodes construyó la plataforma del actual monte del templo sobre sus ruinas. Después del rey Salomón, él construyó el templo bien. No podemos excavar aún, como saben, y su palacio real, el cual puede que podamos excavar algún día, justo al norte de nosotros, y esa construcción era tan sólida y tan bien hecha que se ha conservado. Mazar y los demás creen que el palacio estaba aquí, en el risco sur del monte Moriah, en parte bajo el área donde está ahora la mezquita de Al-Aqsa, que es una idea confirmada por el historiador del primer siglo, Flavio Josefo, quien escribió que el palacio estaba al otro lado del templo. El templo debía estar en la cima del monte Moriah, que ahora es un lugar ocupado por el Domo de la Roca, que es musulmán. Entonces, entre ese punto y estuvieron los palacios reales. Digo palacios reales porque las personas en su imaginación piensan que un palacio real debería verse como el de Buckingham o Versalles. No. Los palacios del Oriente tenían muchos pabellones, así que ocupaban una gran área. Cuando lees el libro de los Reyes, donde están las dimensiones del templo y también las dimensiones de su palacio, verás que el templo era una estructura pequeña comparada con el palacio. En el 2010, Mazar y su equipo descubrieron un muro gigante de más de 67 metros de largo y casi 6 metros de alto. Ella cree que es el muro de la ciudad descrito en Primera de Reyes 3, que dice que Salomón construyó el muro alrededor de todo Jerusalén, conectando la vieja ciudad de David con el nuevo templo de Salomón. Si me dijeran que el rey Salomón, por ejemplo, construyó una nueva acrópolis, construyó un nuevo palacio, un muro nuevo, construyó el templo, ¿de acuerdo? Vas al área que se supone que ves. Si puedes encontrar evidencia de que es verdad, esto es del siglo X, la época del rey Salomón. La línea de fortificaciones, un palacio y más restos. Dices, wow, es lo que encontramos. Es decir, todo lo que se dijo de él aquí, sí, encontramos mucho de eso. Y luego puedes acercarte más y más. Dentro del muro había más pistas que señalaban al rey Salomón. Primera de Reyes 4 dice que tenía 12 gobernadores que daban comida para el rey y su casa. Y el equipo de Mazar encontró evidencia de su trabajo. Las manijas de jarras con inscripciones que decían para el rey. Y grandes tarros de almacenamiento. En uno de los tarros hay una palmera. Eso quiere decir que seguro la usaban para guardar miel de dátiles. Mazar cree que los tarros venían de la panadería real. Después de una semana, teníamos una fabulosa capa de destrucción, negra por el fuego, lo que quedaba después del incendio, y enormes jarrones destruidos en el lugar. Esto fue asombroso, encontrar la destrucción que habla por sí misma. Una gran destrucción de vasijas que solo podían usarse para la realeza. Esta es una casa de la realeza. Una de ellas tenía una inscripción en hebreo que decía Lazar, que significa perteneciente a un alto oficial. Ha-O. Bueno, no hay mejor
sugerencia que eso fuera Ofim, la panadería. El alto oficial de la panadería. Sería el responsable de ella. Así que, puedes pensar como yo, ¿qué tiene de importante una panadería? Bueno, cuando lo piensas, él estaba a cargo de suplir el pan y los pasteles para toda la corte real y mucho más. Esta era su responsabilidad y esa era la casa a la que él servía. Los críticos rápidamente cuestionaron la conclusión de Mazar, pero ella tenía la datación del carbono 14 de su lado. Los trozos de alfarería en el suelo databan del siglo X a.C., cuando Salomón era el rey. Por eso voy con calma cuando excavo. Lo que sea que hayamos encontrado, lo encontramos. A 1 metro, bajo la capa de la superficie, empezamos a encontrar muros del periodo temprano del siglo X. Es mi privilegio postular la teoría que se me ocurra, con base, claro, en mi habilidad de entender lo que encuentre, pero este es un privilegio dado a otros también. El Ofel solo se ha excavado parcialmente, y si pudiéramos excavar en el futuro, en el monte del templo mismo, podríamos descubrir la continuación salomónica de la antigua Jerusalén. Aquí esto sigue siendo un misterio porque el monte del templo es demasiado sagrado para que ahora se pueda excavar debajo de él. En el futuro, en las próximas décadas, no creo que sea posible hacerlo. Según la Biblia, el enorme programa de edificaciones del rey Salomón se extendía fuera de Jerusalén. Primera de Reyes 9 dice que construyó las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. Y hoy, los restos de las 3 ciudades tienen similitudes asombrosas, incluyendo grandes complejos reales, enormes muros externos y puertas de la ciudad con 6 cámaras, 3 a cada lado, las cuales datan del reinado de Salomón en el siglo X. Esta puerta, que estuvo en la entrada de la fortaleza de Azor, tiene un diseño fenicio como el que se halló cerca del palacio del rey David. Y aunque ahora no es visible, puede que haya evidencia de un patrón similar en Jerusalén, gracias al excavador Charles Warren. Aunque no le permitieron excavar en el monte del templo, inspeccionó el área. Debajo de la actual puerta oriental, construida por el emperador bizantino Justiniano, Warren vio los restos de una puerta de 6 cámaras que anotó en su bosquejo. El diseño era idéntico al de las puertas en las 3 ciudades de Salomón. La moderna casa de guardias sobre la puerta mide 15 metros de ancho, lo mismo que la puerta de la ciudad de Megiddo, lo cual sugiere que la puerta oriental original también fue construida por el rey Salomón como parte del muro de la ciudad mencionada en Primero de Reyes 3. Todos estos descubrimientos apoyan el caso de un reino poderoso unificado bajo Salomón. Desde Jerusalén en el sur hasta Azor en el norte, la casa de David dejó una huella arqueológica duradera en la tierra de Israel. Básicamente este caso está cerrado. No cabe duda de si una casa bajo el nombre del rey David existió. Sí existió, y eso no se cuestiona ahora. Estas son fuentes que fueron guardadas por la gente durante 3000 años, y tenemos la arqueología. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre ambas? Hoy en día está de moda tomar esta larga tradición y descartarla, y decir que nada en la tradición bíblica contiene memorias históricas. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos tomar una herencia de 3000 años y desecharla? Al menos debemos revisarla primero. Y eso es lo que estoy haciendo. Lo hermoso de la arqueología es que da evidencia tangible de lo que sabemos por fuentes históricas. Solo debes llegar con las manos limpias y ver lo que la arqueología misma de Jerusalén nos revela. La evidencia arqueológica refuerza y da mucho crédito a la narrativa bíblica. Eso es lo fantástico de esto. Las estructuras de ese reino están aquí. Puedes tocarlas, puedes verlas, preservadas con sus 6 metros de altura. Puedes ver el palacio del rey David. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿No quieren creer lo que está escrito en la Biblia? Bien. Miren lo que la arqueología les enseña.